Bueno, no sé si sabéis que aquel que creó los cielos y la tierra es al que venimos a adorar, pero aquel que creó los cielos y la tierra también venimos a escuchar y a recrearnos con lo que Él tiene que darnos a través de... Hoy el mensaje de la palabra lo trae Daniel y le voy a decir que pase aquí delante. Y cuando Dios habla, algo tiene que pasar en nuestras vidas, no podemos quedarnos igual. O sea, la palabra de Dios tiene tanto poder que algo tiene que pasar. Dejamos un momento aparcado la serie que teníamos, que es Juan descrito desde el Evangelio de Cristo descrito del Evangelio de Juan, aunque yo creo que lo que hoy trae Daniel tendrá que ver mucho también con lo que hemos estado viendo en la serie. Voy a orar por él y que por su palabra y que Dios pues traiga lo que necesitamos como iglesia. Señor y Padre Celestial, gracias porque estamos hoy en tu presencia, no hay lugar mejor para estar. Deseamos escucharte, Señor. Deseamos estar muy atentos con el corazón y la mente en lo que tengas que decirnos, porque tu palabra siempre tiene poder, siempre tiene algo que decirnos y siempre tenemos en nuestra vida que hacer cambios, Señor, cuando escuchamos. Te pido, Señor, por la vida de Daniel, por su preparación, por lo que has puesto en su corazón para nosotros. Seguro que a él le ha hecho bien en primer lugar y ahora nos lo hará a nosotros también. Señor, que tu palabra caiga en nuestros corazones como bálsamo, Señor, como lo que necesitamos para vivir y vivir de acuerdo a tus mandamientos, de acuerdo a tus órdenes, porque queremos ser discípulos bien preparados, dispuestos para vivir el presente y el futuro. Por lo tanto, la palabra de Dios, Señor, que traiga a nuestro espíritu con poder. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Sí se oye? ¿No? ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. Yo me siento que estoy como muy lejos. A ver, ¿nada todavía? Siempre la tecnología ayuda, pero a veces se pone como necia, ¿verdad? Cosas que pasan. Bueno, hace casi un mes, no, 2 meses, me dieron la oportunidad de traer una primera enseñanza. Y en esa primera enseñanza compartí acerca de un texto que creo que es el desafío más grande que todos nosotros tenemos, y a partir de ese texto entender qué nos ha pasado y el por qué ha quedado como allí, ¿verdad? Yo no sé si usted recuerda qué enseñé ese día, eso fue el 14 de septiembre. Seguramente se recordará si yo digo, camarón que se duerme, La corriente se lo lleva. Se lo lleva la corriente, ¿verdad? Porque surgió el tema después por ahí y quedó como grabado para todos, ¿no? Lo importante era entender que no podemos quedarnos dormidos. Hay un llamado de parte de Dios para que nosotros podamos predicar el Evangelio y hay un peligro para cada uno de nosotros y es quedarnos dormidos. Y la Biblia nos advierte y nos dice, despertaos, pónganse pilas, hagan algo, ¿cierto? Este era el texto básicamente que compartí ese día. Ciertamente Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo sin tomarle en cuenta sus pecados y a nosotros nos hizo partícipes de lo que Él estaba haciendo a través de ¿qué? Del ministerio, de la palabra, de la reconciliación. Hoy quiero extender un poquito más la idea de lo que estaba compartiendo en ese día y quiero profundizar un poco más en la vida de lo que vivió uno de los personajes que estaba de alguna manera hablando ese día, ¿ok? Vamos a profundizar un poquito, voy a crear un contexto primero y después les voy a contar lo que hoy vengo a decirles. Vamos a comenzar primero por el contexto. Jesús llega con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Con quiénes? Con todos los discípulos. ¿Ok? Están todos los discípulos, Jesús llega con ellos a este lugar y les dice a sus discípulos, esto lo hablé la vez anterior, quedaos aquí sentados mientras yo voy a orar. Y les dice, Jesús se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Usted sabe quiénes son los 2 hijos de Zebedeo, ¿no? Jacobo y Juan, o Santiago y Juan.
y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Yo les explicaba ese día que había una angustia en el corazón del Señor, había un dolor muy fuerte en su corazón por todo lo que iba a ocurrir y las cosas que iban a pasar después. Entonces les dijo, mi alma siento una tristeza muy muerta, quedaos aquí, velad conmigo, quedaos aquí y velad conmigo. Hay una petición de parte del Señor de estar pendientes de lo que iba a suceder. Y se adelantó unos pasos e inclinándose sobre su rostro dijo, Padre, pasa sobre mí esta copa. Usted ya conoce la historia, ¿verdad? Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Para entender un poco lo que hablé la vez anterior, ¿no? Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Y yo quiero hacer énfasis en velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ok? Mire lo siguiente. Hoy quiero hablar un poco acerca de la vida de Pedro y qué fue lo que pasó después de este evento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió después? Pasaron muchísimas cosas en la vida de Pedro. Seguramente usted se recordará muchas de ellas. Hoy quiero que le demos un poquito de vueltas, entendamos qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió y por qué el Señor estaba advirtiendo a Pedro sobre lo que iba a suceder. La vez pasada yo les hablé sobre la cruz, sobre lo que pasó, sobre Pedro, pero ¿qué pasa cuando yo no entiendo la urgencia de Jesús? ¿Qué ocurre en mi vida? ¿Qué ocurre en lo que se me ha encomendado cuando yo no presto atención a las advertencias que el Señor me dice? Hey, está pendiente. Ten cuidado, tienes que mantenerte velando, tienes que mantenerte orando, tienes que mantenerte firme porque hay una batalla muy fuerte por tu vida y hay una encomienda muy grande que se nos ha entregado. ¿Y qué pasa si yo no estoy consciente de todas las cosas que están sucediendo? Hablaba ayer con una familia que justamente vino a visitarnos de Venezuela. Y yo le preguntaba, mira, y cuéntame una cosa, ¿cómo está la situación con esto de que hay todos estos buques de guerra y toda la cosa que ahora están en las costas de Venezuela? Y si de pronto no nos vemos las noticias y tal, uno no sabe lo que está pasando. Es decir, la gente está viviendo como normal, como que no pasa nada. Cuando tú no eres consciente, cuando tú no estás viendo lo que está sucediendo, tú no sabes lo que hay fuera de ti. No sabes la guerra que hay. No sabes lo que está sucediendo en el mundo espiritual, cómo hay una batalla fuerte por tu vida, porque tú cedas a la tentación, porque tú te apartes del Señor, porque tú no sigas el llamado que Él ha hecho para cada uno de nosotros. Hay una batalla muy fuerte. Y veamos qué fue lo que pasó en el caso de Pedro. Sigamos un poco en este contexto. Juan capítulo 18. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Esto fue inmediatamente lo capturan. Cuando llegan al Getsemaní, se llevan a Jesús. Este discípulo, como era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro se quedó afuera a la puerta hasta que salió el discípulo para hacerle entrar a donde tenían a Jesús, donde lo estaban increpando, donde estaban haciendo todas estas cosas. Y entonces la criada que hacía de portera le preguntó, espérate un momento, yo a ti te conozco. Cuando estaba entrando Pedro le dice, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Era una criada, no era un guardia, no era un sacerdote, no era uno de los que estaban ahí acusando a Jesús, era una criada, estaba en la puerta. Pero se da cuenta, lo ve, lo observa, lo reconoce y le dice si era uno de ellos. ¿Y qué hace Pedro? Da testimonio de Jesús diciendo, claro que sí, porque yo soy de los que he decidido pelear por él y hablar. No. Tuvo miedo. Dice, no, yo no soy de esos. De pie, los siervos y los guardias se calentaban en torno al fuego que habían encendido porque hacía frío. También Pedro se quedó junto a ellos calentándose. Pedro seguía en pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú uno de sus discípulos acaso? Es decir, yo creo que te reconozco. Ya no era la criada, ahora eran unas personas que estaban ahí tomando un poquito de calor. Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Imagínense dónde se metió Pedro.
Va y le corta la oreja a un hombre y un pariente del que le ha cortado la oreja está allí en el mismo y le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿No eras tú de los que estaba allí? Y él lo negó otra vez y en aquel momento el gallo cantó. Hay otra parte del texto en Lucas donde dice que él hasta maldijo. Dice de la siguiente, en Mateo, perdón, dice, verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Y después dice, Pedro salió de allí y lloró amargamente. Yo no sé cuántos le ha pasado, cuántos han vivido una experiencia en la que has sentido que le has fallado al Señor. Probablemente yo soy el único de toda la sala, pero no sé si te ha pasado que tú has sentido como que en tu testimonio, en tu hablar, en tu comportarte, en las cosas que tienes que hacer, en lo que tienes que, en lo que sea, has sentido que le has fallado al Señor. Y muchas veces cuando uno siente que le falla al Señor, es como que, ¿y ahora qué hago? Es decir, ¿y cómo puedo entonces ahora volver a hacer lo que se supone que debo hacer? Porque ya eché a perder mi testimonio, ya eché a perder todas las cosas de lo que se supone que debía hacer, ya no puedo echar el reloj atrás, es decir, lo estropeé todo. Probablemente era lo que le estaba pasando a Pedro. Porque después de esto, lo que ocurre es una serie de eventos y de sucesos que quiero que las veamos. Porque a veces nuestra caída no nos separa de Cristo por completo, pero nos hace escondernos de su mirada. Y eso es lo que yo quiero que estudiemos un poco hoy. Después de eso lo que ocurrió fue la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Usted la conoce, usted la ha leído. No vamos a profundizar en ello. Yo quiero que nos quedemos con Pedro. Porque Pedro no solamente niega a Jesús, sino que no está en la crucifixión, no está en la muerte, y cuando llega la resurrección, no es el primero que llega allí. No fue a presenciar, porque él había escuchado cuando Jesús le decía, yo voy a resucitar al tercer día, voy a morir, pero voy a resucitar. No, quienes fueron primero fueron las mujeres. Las mujeres fueron las primeras que fueron al momento para ver que él iba a resucitar, pero no era Pedro. Por eso hoy quiero hablarte de cuando el amor te vuelve a llamar. Y quiero conversar un poco acerca de esto, entendiendo todo este contexto de lo que hemos hablado. Vamos a adentrarnos en un texto que es uno de mis textos favoritos de toda la Biblia, y es Juan capítulo 20. Algunas personas pueden llegar a decir que este texto no aparece en los originales. Mire, usted tome la versión que le guste. A mí es un texto que me habla mucho del corazón de Dios y quiero entender que está en la Biblia por un propósito. Vamos a descubrir ese propósito hoy. Dice de la siguiente manera, Pedro y el otro discípulo salieron inmediatamente hacia el sepulcro. Iban corriendo los dos juntos. ¿Qué había pasado acá? Las mujeres habían ido para embalsamar, para ponerle algunas esencias, algunas cosas al cuerpo de Jesús. Y cuando llegan ven la tumba vacía. Y cuando ven la tumba vacía se dan cuenta de que hay un ángel. Bueno, hay diferentes textos en la Biblia que hablan acerca de esto. Ven un ángel, el ángel les dice, aquí no está el Señor está en Galilea, vayan hasta allá, Él les va a encontrar allá, por favor, vayan corriendo allá y ahí les va a alcanzar. Y les va a dar las instrucciones que ustedes tienen que hacer. Las mujeres se regresan con este cuento a donde están los discípulos. Los discípulos dicen, no, ¿cómo que ha resucitado? Pero espérate, no podemos creer esto. Y entonces Pedro y otros fueron corriendo y cuando llegan, dice que el otro era como más ágil, aun cuando de pronto en The Chosen pongan a Pedro así todo, ¿saben? Todo fornido y delgado y todo eso. Aquí la Biblia es clara de que Pedro tenía otro tipo de figura, ¿ya? Porque llegó el otro más rápido, era más ágil. Se asomó al sepulcro y vio que las vendas de lino estaban allí, pero no entró. Y en ese momento llega Pedro, un poquito después. Y miren lo que ocurre.
Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado del lado derecho, cubierto con las largas túnicas blancas, y se asustaron. Mas él les dijo: no temáis, buscad a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Es decir, lo que pasa con las mujeres se repite con ellos. Ven al mismo hombre que está allí. Mirad el lugar donde lo pusieron, pero id y decir a los... Bueno, este es el caso de las mujeres. Decir a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, como lo dijo. Esto lo dice en Marcos. Ese es el texto que le estaba diciendo ahorita. En Mateo nos dice: y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciéndoles: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron a sus pies, le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, vayan a dar las buenas nuevas a mis hermanos, vayan a Galilea, ahí me van a encontrar. Es decir, hay una orden de parte de Jesús cuando resucita, y la orden es: vayan a Galilea. ¿Ok? Galilea, si usted ve el mapa de Jerusalén, de Israel, Jerusalén estaba acá, donde ellos estaban en ese momento, y Galilea estaba más o menos por ahí arriba. ¿Ok? Hay una distancia aproximada de 150 kilómetros. En ese momento no habían coches, no habían trenes de alta velocidad, no había nada de eso, ellos tenían que ir caminando. ¿Cuánto tiempo les tomó? Yo hice más o menos un cálculo de cuánto tiempo les habrá tomado. Una persona promedio, sola, yo camino un poquito más rápido, pero promedio, puede llegar a caminar, digamos, 1 kilómetro en unos 13 minutos, 14 minutos aproximadamente. Es decir, que por día, si caminas unas 6 horas, incluido descanso, más o menos te haces unos 6 o 7, 8 kilómetros, 10 kilómetros a lo mucho, caminando en el día. Eso puede ser que más o menos ellos habrán tardado entre unos 10, 12 días en llegar allá, tomando en cuenta los descansos, las cosas. Es decir, pongamos que fue una semana. Ha resucitado Jesús. Quizás no fueron inmediatamente, quizás les tomó unos días. Jesús estuvo 40 días hablando con la gente, apareciéndose a los discípulos, haciendo cosas. Lo cierto es que han pasado varios días y tienen que llegar a Galilea. Y ahora sí, Juan capítulo 21, que es lo que hoy quiero hablarles. Después de esto, aquí hay una separación muy importante. ¿Después de qué? De todo lo que les he explicado, todo este contexto. Los discípulos han buscado a Jesús, han visto a Jesús, hay una orden, la orden tienen que ir a Galilea, Jesús ha resucitado, Pedro le ha negado, sí, todas estas cosas. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Miren, me voy a pescar, yo no sé si usted lo ve, quizás lo pueda apreciar, pero no es algo así como cuando uno dice: estoy aburrido, hagamos algo, chicos. Es decir, ¿qué tal si, miren, tenemos unas cuerditas, unas cosas y vamos a pescar para divertirnos un rato? Me voy a pescar tiene un tono diferente, se siente diferente, se aprecia diferente. Porque me voy a pescar viene de dolor, viene de decepción, viene de la frustración, viene de, y esto permítamelo, es parte de la imaginación de lo que yo puedo entender de lo que está sucediendo, de un hombre que sabe que ha fallado, que quizás ha intentado por diferentes medios tratar de hacer un encuentro con Jesús y decirle: Señor, yo te fallé. Pero no ha logrado hacerlo, porque usted no ve en otros pasajes, en los diferentes encuentros que tuvo con Jesús, que Pedro haya podido tener un momento para hablar con él sobre lo que sucedió. No lo hay. No hay otro momento en el que uno pueda ver que Pedro es restaurado después de que le ha fallado a Jesús. Vemos que Jesús se aparece, le dice a Tomás: mete tus manos aquí. Vemos que Jesús aparece en otros momentos, hace otro tipo de cosas, pero Pedro no tiene su momento de poder hablar. Hasta que llega este día en el que Jesús le dice: espérenme. No sabemos cuántos días esperaron, no dice cuántos días han pasado, simplemente dice que estaban en Galilea
Y llega un momento en el que probablemente el dolor de Pedro era tan grande que dice, ¿saben qué? No, yo no puedo seguir esperando, yo me voy a pescar. Eso es lo que yo entiendo del texto. Los discípulos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Vamos contigo, ya. También estamos cansados. Todos los que nombran ahí, la mayoría de ellos se dedicaba a la pesca. Porque fueron llamados por Jesús cuando estaban pescando. Y nosotros también vamos contigo. Y mire esto, mire este detalle que es súper importante. Fueron y entraron en la barca. No dice una barca, no dice varias barcas. Dice, entraron en la barca. Probablemente era la barca de Pedro de cuando él pescaba antes. Y era una barca que era lo suficientemente grande como para que pudiesen entrar 7 personas que hay ahí escritas. Era una barca de trabajo. Era una barca que servía para el sustento, para lo que sea. Es decir, y probablemente Pedro la tenía ahí guardada en algún lado. Era su barca. Y aquella noche no pescaron nada. Quizás aquí empieza a haber algunas asociaciones de lo que ha pasado antes de Pedro ser llamado. Yo veo a un Pedro que sigue arrastrando el peso de su negación. Veo a un Pedro que corre al sepulcro porque no tiene esas oportunidades para hablar con Jesús y entonces de pronto dice, ha resucitado y él dice, este es el momento de yo poder hacer las cosas. Yo veo ahí, en ese momento, a un Pedro que ve en Galilea el lugar donde todo comenzó. Fue ahí en Galilea donde Pedro fue llamado. Fue ahí en Galilea donde vio por primera vez un milagro de Jesús. Fue ahí en Galilea donde su corazón confundido, culpable, frustrado, avergonzado, dice, quizás esto era demasiado para mí. Quizás lo que Dios me mandó a hacer era mucho. No soy el más adecuado. Mejor me devuelvo a lo que yo sé hacer. Sabemos que Pedro era un hombre impulsivo, sabemos que Pedro era un hombre osado, sabemos que Pedro era un hombre que tenía muchos defectos, pero entre ellos el defecto de que no era paciente. Entonces probablemente han pasado días que él estaba inquieto y quería hacer algo hasta que por fin dice, me regreso y hago lo mejor que sé hacer. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era él. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algo? ¿Han pescado algo? ¿Han logrado sacar algo del trabajo, de su esfuerzo, de haber vuelto a su antigua vida? ¿De donde yo los saqué? Bueno, no dice todo eso, pero eso yo me lo imagino. Es algo así como que, a ver chicos, ¿y cómo les fue después de volver a su antigua vida? No lo dice, ¿no? Ojo, eso es Reina Daniel 25. ¿Sabe? Aquí yo veo a un Jesús que pudo haber hablado de muchas maneras diferentes. Pero él habla con un tono restaurador, pero a la vez confrontador. Porque en ese tono restaurador y confrontador, él les habla y les dice, hijitos. Pero también no niega lo que está sucediendo. ¿Han logrado algo con lo que están haciendo? ¿Han logrado algo? No. Y él les dijo, echen las redes del lado derecho de la barca y ahí hallaréis la pesca. Yo quiero preguntarle algo a usted, así analizando un poquito las cosas desde este plano, ¿no? ¿Era importante si era del lado derecho, del lado izquierdo, adelante o atrás? Es decir, ¿realmente importaba eso para sacar los peces? Seguramente ya lo habían hecho. Pasaron toda la noche pescando, seguramente en algún rato tiraron por aquí, tiraron por allá, tiraron para allá, tiraron para atrás y no habían sacado nada. No era el lado de la barca lo que quería que nosotros entendiéramos de esto. Era la autoridad de quien lo estaba diciendo.
Era la autoridad, es decir, era como para que ellos recordaran de quién se habían olvidado en ese momento. Era decirles, esto no se trata de lo que ustedes hagan, se trata de la voz que les está hablando. Y por eso les dice, tomen las redes, échenlas del lado tal y ahí van a conseguir. Y miren lo que ocurre a continuación. Entonces lo echaron y no podían sacar las redes por la gran cantidad de peces. Ahora, dése cuenta de otro detalle. Ellos no estaban pescando con anzuelo. No estaban pescando con... Estaban pescando con redes. Estaban volviendo a su antiguo oficio. No era una pesca por satisfacer el hambre. Era una pesca por volver atrás. Y en este momento, cuando Jesús hace esto, miren lo que ocurre a continuación. Aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Y en ese momento, cuando Pedro escucha que es el Señor, empezó a ayudar a todos los demás a sacar los peces. Porque él tenía un asunto pendiente que hablar. Y él se da cuenta de que los discípulos están aquí, están tratando de sacar los peces y dice, este es mi momento. El momento en el que yo puedo hablar con Jesús, que nadie me interrumpa, que nadie vaya a estar ahí entrometido escuchando lo que yo tengo que hablar con él. Ellos mientras sacan los peces, yo me lanzo al agua, voy para allá y hablo con él. ¿Y sabe qué pasó? Pedro se ciñó la ropa porque se la había quitado, se echó al mar, los otros discípulos empezaron a sacar los peces y fueron arrastrando la malla o las redes hasta llegar a la orilla. Y Pedro, cuando llega a la orilla, ¿sabe lo que pasa? Jesús le dice, shh, calma, cálmate. Yo no te voy a restaurar como tú quieres que yo te restaure. Yo te voy a restaurar de la manera que yo lo sé hacer. Esto también es interpretación mía. Entonces cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas, un pescado colocado sobre ellas, probablemente era grande, y pan. ¿A usted no le causa curiosidad por qué pan? ¿Por qué peces? ¿Y por qué fuego? Porque yo me lo he preguntado mucho. ¿Qué fue lo que Jesús multiplicó cuando habían los 5,000? Ya Jesús era experto en esto. Imagínense en esto. Jesús yendo a la bodega de la esquina o a la tienda del paqui a decir, mire, ¿qué pez más grande tiene ahí para que me lo dé? ¿Y qué pan suavecito le...? No. Seguramente Jesús dijo... A ver, hay ahí un desayuno, ¡pum! Y apareció el desayuno, el fuego y todo lo demás. Yo no sé, es decir, no sé cómo Jesús hace las compras. Pero lo cierto es que cuando Pedro llega, se consigue un fuego para calentarse. Acuérdense que unos días antes hacía frío. Se estaba calentando. Y era el mismo fuego en el que él se calentaba antes, donde él le negó. Ahora había un fuego donde iba a ser restaurado, con panes y peces de aquel que lo multiplica. Y fíjense esto. Jesús les dice, vamos a hacerles partícipes un poquito de esto. Traigan algunos peces de los que ustedes tienen ahí. Dice que Pedro sale corriendo otra vez con su ímpetu, porque ahora el que ha negado, el que ha ofendido, el que ha dañado su testimonio, ahora está sirviendo. Y está sirviendo a los demás. Y sale y se monta en la barca, saca algunos peces, se acerca a Jesús, se los trae. Dice que contaron, hasta tiempo les dio para contar, para ver que el testimonio era veraz. 153 peces, grandes. Y miren lo que pasa a continuación. Jesús les dijo, ahora vengan y coman. Hay tiempo para hablar, pero primero coman. ¿Sabe? Terapéuticamente y fisiológicamente, hablando de lo que es el pensamiento del hombre, cómo funciona en la mente del ser humano, cuando usted quiere hablar un tema difícil, complicado, un tema que usted sabe que puede ser muy duro, hágalo después de comer. Porque la sangre baja al intestino
para poder digerir los alimentos, y esa sangre que está en el intestino digiriendo los alimentos, tomando los nutrientes y todo eso, no tiene oportunidad de irse al cerebro, a la cabeza para estar... ¡Ah! No. Uno se calma, uno baja la guardia y se vuelve vulnerable y puede conversar, puede hablar. Si usted tiene un problema con alguien y lo invita a comer, ya usted sabe de qué van a hablar. Ya usted sabe. Van a hablar cosas difíciles. Y entonces en este momento fue así. Fíjese que les dice, coman primero, después hablamos. Nadie se atrevía a preguntar quién era, porque todos sabían que se trataba de Jesús. Jesús vino, tomó el pan, se los dio, lo hizo lo mismo con el pescado, y esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, después de haber resucitado de entre los muertos. Esto no termina acá. Entonces, cuando terminaron de comer, fíjense que a mí me encanta Juan, porque tiene unos detalles que son preciosos cuando usted lo lee. Después de que comieron, no durante la comida, después que hubieron desayunado, Jesús les dijo, Simón, Pedro, tú hombre que me has fallado, que has metido las patas, ¿me amas más que todos estos? Mire, una vez escuché a alguien que predicaba acerca de este texto y se concentró mucho en las diferentes formas en las que se aplicaba la palabra amor en este texto. Porque uno ve una intensidad de amor muy grande, una intensidad de amor que se va diluyendo y otra más pequeña hasta llegar al nivel de Pedro. Pero a mí me llama mucho la atención cuando dice más que estos. Porque yo puedo entender tres estos en ese momento. Cuando estaban en el momento de la última cena, en ese momento, Pedro, en un momento de que Jesús está hablando con sus discípulos, les dice, porque Jesús les está diciendo que ustedes me van a dejar, me van a abandonar, y Pedro dice, aunque todos estos te dejen, yo nunca lo voy a hacer. ¿Cierto? ¿Sí se acuerda? Yo sentiría como una vergüenza ajena si de pronto estamos en un grupo y se dice algo y entonces alguien se levanta y dice, aunque todos estos que están aquí te deshonren, Señor, yo no lo voy a hacer. Yo me sentiría mal. Y eso fue lo que hizo Pedro. Y ahora Jesús, cuando comienza a hablar con él de lo que él hizo, no comienza diciéndole, a ver, Pedro, ¿y cómo te fue negándome? No. Jesús comienza a hablar desde sus propias palabras. Tú me dijiste que no me ibas a abandonar y que lo ibas a hacer por encima de todos estos. A ver, ahora dime, ¿tú me amas más que todos ellos? También puedo entender una segunda forma. Ahí puede entrar una segunda interpretación, y es que puede que Jesús haya visto la barca, lo que estaban haciendo, la pesca, el volver atrás, y probablemente le estaba diciendo, Pedro, tú me amas más que eso, la pesca, el oficio, todas esas cosas. Quizás hay una tercera cosa que podría entrar acá. Tú me amas más que tu dolor, más que tu decepción, más que tu frustración, más que tu vergüenza. Tú me amas más que todos esos. Yo me quedo con la primera, pero se las nombro porque cabe. Usted escoja la que más le gusta. Pero Jesús, cuando habla con Pedro, no está buscando humillarlo, no está buscando que él se sienta avergonzado delante de los demás. Él está buscando restaurarlo desde donde empezó a meter la pata. Desde allí. No negó eso, no se lo tapó, no lo ocultó, lo confrontó con amor. Y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Aquí hay un cambio en el griego en la palabra, porque Jesús le está hablando de un tipo de amor y Pedro le habla de otro tipo de amor. En el castellano nosotros podemos entenderlo en el me amas o me quieres. En el griego estamos hablando de un amor ágape profundo o un amor filio, un amor de familia, un amor fraterno. Pero luego Jesús dice
apacienta mis corderos. Y sabe, aquí hay un detalle precioso. Porque los corderos, para ellos eran las ovejas pequeñitas, las frágiles. Y el Señor le está diciendo a Pedro, los frágiles necesitan cuidado. Los frágiles necesitan el estar con ellos, alimentándolos, dándoles la comida, cuidando de que no les falte nada. Pero luego Jesús hace una segunda pregunta y les dice, Simón, ¿me amas? Ya no más que todos estos. Ahora le está preguntando a él, ¿tú me amas? Pero Pedro responde de la misma manera, tú sabes que te quiero. Porque nadie puede dar más de lo que tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Y Pedro en ese momento, quizás en un ataque probablemente de sinceridad delante de Dios, delante de Jesús, le está diciendo, tú me estás pidiendo que te ame, ágape, pero es que yo solamente te puedo dar el filios. Pero entonces ahora Jesús cambia un poco las palabras y le dice, pastorea mis ovejas. Fíjense que ya no está diciendo de apacienta mis corderos, ya no está hablando de los chiquititos, ahora está hablando de las ovejas grandes, de las maduras. Ellas necesitan pastoreo. Y les está diciendo a Pedro, va a llegar un momento en el que tú vas a tener que cuidar tanto de corderos como de ovejas. Y las ovejas necesitan dirección. El pastoreo es dirección. El pastoreo es un cuidado intencional. El pastoreo es corrección en muchos casos. Pero después, por tercera vez, Jesús le pregunta, pero ahora no le pregunta en el ágape, sino le pregunta en el filios. Y le dice, Pedro, ¿me quieres? ¿Sabe? Este cambio de tono de Jesús es tan terapéutico, ¿Por qué no pregunta Jesús al principio, ¿él me quieres? Porque tenía que primero confrontar lo que él había hecho. Después tenía que demostrarle a Pedro, al decirle, ¿me amas? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a darme? Y cuando le habla en el me quieres, es, ok, lo que tú me das, eso recibo, porque en primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Entonces, ¿importaba cuánto estamos nosotros dispuestos a amar? No, porque Él nos amó primero. Y por eso le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y tú sabes que yo, lo que te puedo dar, es que te quiero. Quizás Pedro no entendía la profundidad de Jesús, pero aquí Jesús estaba sentando un precedente. Y es Juan el que lo habla más adelante. No importa cuánto tú crees que estás dispuesto a amar a Dios. Lo que importa es que Él ha decidido amarte. Y por último le dice, la última encargo que te tengo es, apacienta a mis ovejas. Cuida, alimenta. ¿Sabe? Nadie puede entender el dolor de otro sino aquel que lo ha vivido. Pedro ha negado. Mire, yo hice aquí una pequeña lista. A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde tengo mi listita? Pedro ha negado a Jesús. Pedro en algún momento abrió la boca de más y dijo, vamos a crear unas enramadas aquí entre nosotros porque estaban Jesús en la transfiguración y el Señor le dice, pero hombre, cállate la boca. Pedro es el mismo que el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro cuando estaba caminando por las aguas, se empezó a hundir porque dudó. Pedro era el mismo hombre que si usted lo tuviese aquí en la iglesia le diría, mira, ¿sabes qué? Ándate porque no queremos otro como tú acá. Porque había metido la pata de todas las maneras posibles. Pero acá el Señor le está enseñando y le está diciendo lo que tú has hecho, cómo te has equivocado, lo que has fallado. Todas las veces que has metido la pata, entiende que tienen un propósito. Tienen un propósito en mí.
porque nadie puede comprender el dolor de una oveja apaleada, de un corderito que ha sido lastimado. Nadie puede entenderlo, sino aquel que ha sufrido tanto como ese. Nadie lo puede entender. Jesús termina anunciándole a Pedro algo que yo no sé si a usted le gustaría que alguien se lo diga, pero Jesús lo hace. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías, andabas por aquí y por allá, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te vestirá y te llevarán a donde tú no quieras. Aquí está Jesús anunciando la muerte de Pedro. Pedro murió crucificado. Y ahí más o menos da la idea, te van a extender las manos, te van a poner diferentes cosas. Y Pedro murió de una manera bien trágica. Pero yo no veo aquí que Jesús lo estaba haciendo como para que Pedro se terminara de sentir mal. No, yo veo aquí a Jesús anunciándole a Pedro, diciéndole, Pedro, tranquilo, hombre. Antes me negaste, pero cuando esto suceda, no lo vas a hacer. De aquí en adelante no lo vas a hacer. Porque ahora vas a morir con honra. Y vas a morir sin negarme. Vas a morir entregando todo. ¿Y sabe lo que acontece después de esto? No sé, un día, 2 días, 10 días, 20 días después, no lo sé. Llega Pentecostés, salen ellos con lenguas de fuego, no sé qué, y sale Pedro y le predica a 5,000 y se convierten. A partir de este momento, Pedro nunca más fue igual. Nunca más fue igual. Ahora, permítame recoger un poco las cosas. Porque no quiero que salgan hoy diciendo camarón que se duerme otra vez. No. Quisiera dejar como algo muy concreto. Número 1. Jesús no solo restaura lo que has hecho, sino lo que eres. Número 1. Yo quiero que te lleves esa idea. Cuando Jesús viene a restaurar nuestra vida, no quiere restaurar solamente, por decir algo, mi matrimonio, mi vida espiritual. No. Él quiere restaurarte a ti. El objetivo de su restauración no es lo que haces, es quién eres. Número 2. Antes de hablar de tu herida, Jesús va a buscar hablar a tu corazón. Va a buscar calmar tu alma, calmar lo que está pasando dentro de ti. Por eso en el caso de Pedro, primero lo alimentó. Primero llegó y le proveyó lo que necesitaba, comida. Cálmate, no hay apuro. Tranquilo, recibe lo que tengo para ti. Y número 3, toda restauración verdadera, todo lo que viene de Dios como una restauración, termina en un nuevo llamado. Mire, yo no sé si usted percibió lo que le voy a decir ahorita, pero la única vez en toda la Biblia que el Señor le repite un milagro, el mismo milagro, a una persona fue este. ¿Cómo fue llamado Pedro? ¿Usted lo recuerda? Jesús hizo una pesca milagrosa. ¿Cómo lo está enviando ahora a todo esto? A través de otra pesca milagrosa. La manera como yo veo esto es, aquí te llamé yo, pasaron muchas cosas en el medio, pasaron muchísimas cosas, metiste la pata, te equivocaste, aprendiste. Pero te repito el milagro. Vamos a comenzar otra vez. Lo que pasó aquí en el centro, todas las cosas que ocurrieron aquí, quedaron en tu corazón. Es tu aprendizaje, es lo que tú vas a tomar para continuar, para seguir adelante. ¿Lo tienes en mente? ¿Sabes lo que va a pasar? Sí, ya sabes lo que te voy a decir, ya lo sabes, ¿verdad? Ya lo sabes, porque lo has vivido. Pero vamos a partir otra vez de cero, desde donde te llamé, con el nuevo aprendizaje, con lo que ahora sabes, con lo que ahora tienes, pero vamos a dejar atrás todas las cosas. Yo las he hecho en lo profundo del mar y a partir de este momento tú te levantas y sigues. Y sigues a lo que te envié. Quiero cerrar con una oración. Espero que el Señor haya hablado a su corazón hoy. Por experiencia le digo,
Todos hemos vivido momentos hermosos de Dios, pero también hemos vivido momentos de dolor. Todos hemos vivido momentos cumbre, pero también hemos pasado momentos en los que necesitamos ser restaurados. Si este es tu momento en el que tú necesitas que Dios te levante, yo quiero decirte que hoy el Señor está aquí para recordarte, para decirte, ¿me quieres? ¿De verdad me quieres? Apacienta mis ovejas. Haz lo que tienes que hacer. Sígueme. Estoy aquí por ti. Sígueme. Vamos a hacer el trabajo. Vamos al ministerio que te he llamado, la reconciliación. Vamos a hacer lo que nos corresponde. Lo que ha pasado, lo que ha sucedido, está allí. Ese es el momento de emprender y de seguir adelante. Cierre sus ojos por un momento. Y si Dios hablaba a su corazón, usted ore ahí con el Señor. Hable con Él. Y dígale, Señor, esto me ha pasado. Y quiero darle algo muy bonito. ¿Usted sabe por qué tenemos un pan y un vino? ¿Usted sabe por qué el Señor instituyó una cena? Justamente porque este es el momento en el que Él quiere que tengamos esos encuentros. En el que yo sacio mi cuerpo y tengo mi reconciliación con Él. Mi momento de encuentro con Él, de celebración con Él. Padre, gracias. Tú eres hermoso, Dios, tú nos amas. Tú nos perdonas, nos liberas, nos llenas de tu gracia. Señor, este día es un día de encuentro, de restauración. Hemos venido conociendo por semanas al Jesús que es descrito en el libro de Juan, pero esta es otra característica de este Jesús. Padre, gracias, porque este Jesús que vemos en las Escrituras es un Jesús que nos restaura, es un Jesús que nos devuelve al camino. Aun cuando hemos fallado, hemos cometido errores, nos hemos tropezado, te hemos, Señor, fallado de muchas maneras. Pero tú, Dios, estás allí para recordarnos por qué nos has llamado y que eres tú quien nos ha decidido amar. Gracias por todo, Señor. Bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.